En 1555, Agustín de Zárate escribía: «Divídanse en 3 géneros todos los indios de estos llanos, porque a unos llaman yungas, y a otros tayanes, y a otros mochicas. En cada provincia hay diferentes lenguajes». Esta descripción es bastante común entre los primeros cronistas. Tal como vimos en nuestro episodio sobre las lenguas quechuas, los conquistadores reconocieron la enorme variedad lingüística de los Andes. Si bien el quechua del Chinchaysuyo se había extendido gracias a las conquistas incas, esta era prácticamente una prerrogativa de las élites bilingües, quienes hablaban en el idioma de los gobernantes cusqueños y en el de su propio pueblo. Es recién con la colonia que esta variabilidad se fue perdiendo, extinguiéndose muchísimas lenguas, de las cuales casi no quedan registros. Mi nombre es Sergio Sáez, y en este episodio de Más de 200 hablaremos sobre las lenguas extintas de la costa norte. Estamos a punto de cumplir 200 años como país. Sin embargo, mucha de nuestra historia, de miles de años, está cubierta por una neblina de ideas ya superadas y de leyendas. En este programa Sergio intentará disiparlas y hacernos ver cómo aún hoy se conservan varios elementos de nuestro pasado. Aprenderemos que el Perú tiene más de 200 años. Entre las pocas fuentes que tenemos, Zárate menciona en Memorias de las doctrinas que hay en los valles del Obispado de Trujillo la existencia de una, cito, lengua particular y muy obscura que no se habla en otra parte ninguna del Perú, entre Paita y Olmos, lo que es actualmente Piura. Por otro lado, entre Motupe y Chocope, incluyendo Saña, Chiclayo y parte de Trujillo, se hablaba la lengua mochica, y desde Magdalena de Cao hasta Huañape y Virú se hablaba la lengua pescadora. El panorama se complica un poco más con la carta de 1651 publicada por María Rostorowski, en donde se menciona una lengua para Sechura, otra para Olmos y otra en Catacaos y Paita, mientras que Antonio de la Calancha nombra las lenguas Muchic, Sec, Olmos y Quinnam. Como vemos, se menciona la existencia de varias lenguas, pero ¿son en realidad diferentes o solo son varias maneras de llamar a un mismo idioma? Lamentablemente, los primeros españoles nos dejan un registro bastante confuso sobre la variedad lingüística de la costa norte. No solo nombrando diferentes lenguas, sino que también combinaban estos términos con los nombres de los pueblos que las hablaban. Entonces, ¿qué podemos hacer para aclarar este panorama? Primero debemos recordar algo importante. Ninguna lengua andina tenía un nombre como tal. O sea, quechua, aymara, mochica y otros términos no son términos con el que la población llamaba sus lenguas, sino que éstas eran bautizadas en la medida que iban siendo registradas. Sus hablantes consideraban que su lengua era la lengua de la humanidad, y quizás por ello no tuvieron la necesidad de ponerle un nombre. Es así que todos los nombres con los que conocemos estas lenguas fueron puestos durante el periodo colonial, y es parte del trabajo lingüístico el poder identificarlas a todas ellas. Ok, entonces, ¿cómo las identificamos? ¿Cómo identificamos cuáles eran, cuál era su distribución y qué población las utilizaba? Para ello, la lingüística se vale de diversos métodos y en este caso han sido útiles los mismos registros coloniales, por más escasos que sean. En el caso del quechua y del aymara, se llegaron a componer gramáticas y diccionarios que fueron utilizados para evangelizar a los indígenas en su propia lengua. Pero otras no tuvieron tanta suerte, teniéndose solamente algunos listados de palabras, descripciones muy vagas, o en el peor de los casos, las gramáticas y diccionarios sí se compusieron, pero se han perdido en el tiempo. Es por ello que un recurso importante ha sido la revisión de la toponimia, la antroponimia y la zoonimia de cada región. Es decir, los nombres de accidentes o lugares geográficos, los nombres de las personas, de sus apellidos y los nombres con los que localmente se les conoce a los animales o incluso también a las plantas. Gracias a ello, se han podido identificar el área de extensión de varias de estas lenguas e incluso proponer la existencia de ciertas lenguas que ya habrían estado extintas al momento en que los conquistadores llegaron a estas tierras. Y este no es un proceso extraño. A menudo olvidamos la antigüedad de la historia andina. Solo considerando el margen de tiempo entre Caral y Ventarrón, a
hasta la captura de Atahualpa en 1532, hay unos 4000 años en donde se sucedieron diversos estados, imperios y distintos pueblos con lenguas que quizás nunca podamos reconocer. Felizmente, tenemos la suficiente información para saber cuáles eran las lenguas de la costa norte cuando los estados Lambayeque y Chimú controlaban grandes territorios. Regresando a las lenguas que mencionamos al iniciar el capítulo, ¿a qué pueblos o lenguas se refieren Zárate, la memoria de Trujillo y Rostorovsky en la carta que publicó? En el caso de Zárate se está señalando los nombres de las poblaciones, de los grupos étnicos que vivían en el norte. Sobre los tayanes y mochicas no hay mayor problema. Ambos son pueblos bastante documentados, con una identidad que se ha mantenido por siglos, y que, en el caso de los segundos, han tenido una suerte de resurgir identitario gracias a los descubrimientos arqueológicos. ¿Y los yungas? Bueno, este término se utilizaba para identificar a cualquier población costeña, pues también aparece en la costa central para hablar de los Ishmas, por ejemplo. Si tenemos solo dos pueblos, tayanes y mochicas, ¿a quiénes corresponden la lengua de Piura, la mochica y la pescadora? El mejor documento para resolver este interrogante es la lista de términos que recoge Martínez de Compañón en 1790. En ella se distingue entre las lenguas de Sechura, Catacaos y Colán. Debido a las similitudes entre estas dos últimas, los lingüistas consideran que se tratan de dos dialectos de una misma lengua, es decir, son dos variaciones locales de un idioma más extendido, el cual fue bautizado como Tayán por Alfredo Torero, aunque el nombre ya había sido utilizado por Oviedo y Valdés en 1855 para referirse a la lengua hablada en esta región. La otra lengua hablada en Piura era el Sechura o Sec, al sur del cual tenemos al Muchic y el Quinnam o pescadora. Empecemos con el Tayán. Es probable que esta lengua haya sido de importancia regional, porque en el siglo XVI se comisionaron catecismos escritos en este idioma. Sin embargo, se ha conservado muy poca documentación y solo se menciona su uso en los pueblos de Catacaos y Colán. De esta lengua nos queda la lista de 43 palabras de Martínez de Compañón como único registro lingüístico. Sin embargo, Matías Urban recientemente ha propuesto algunos sufijos de probable origen tayán. Los sufijos son unos morfemas que se agregan al final de la raíz de una palabra para aumentar información. Entre estos sufijos tenemos que, naque, lupú, balú, cherre, che, pac y til en varios apellidos de la región. Algunas palabras de origen tayán serían adanaque, chiroque, ipanaque, yarleque, yaquelupú, lalupú, macalupú, magualú, cutibalú, yunchere, tanchere, lancherre, quineche, rumiche, tuyepac, mihuacocatil, yincatil y muchos otros. Apellidos o nombres de personas que yo he conocido y que probablemente ustedes también. El registro etnográfico también pudo recuperar algunos términos como pumalán o churucutula para algunas especies de pez, retoco y siope para plantas, lunguapo y paltajiro para dos árboles madereros, huapala para una herramienta agrícola, embachu para señalar que se está en compañía de una mujer, huashuar para indicar un refugio de la lluvia o del viento, y muchos otros. La lista de palabras las pueden encontrar en el trabajo de Matías Urban que voy a comentar al finalizar este capítulo. Continuando hacia el sur, se encuentra el área de la lengua sechura o sec. Su distribución es bastante difícil de definir solamente a partir de los topónimos. Probablemente los sufijos ura y ora vengan de este idioma. Así, el nombre de sechura significaría lugar donde se habla sec o lugar de los sec, en caso este fuera el nombre del grupo étnico. Pero si ura es sechura, ¿cómo es que Piura está en el área tayán? ¿Significa esto que el sechura se hablaba en un territorio más amplio y fue retrocediendo poco a poco? ¿O es que este es un sufijo de una lengua aún más antigua que se extinguió mucho antes de la conquista? De momento no lo sabemos. Como mencionamos, el sechura también aparece en la lista de 43 palabras de Martínez de Compañón, y también contamos con el registro de 39 términos y frases realizados por Richard Spruce en 1864.
Entre otras palabras tenemos Xuxiupunma para corazón, Sukla para hombre, los nombres de peces ñolofe, chirri, piduchi, cagaló, la palabra mucus para la vasija en donde se hace mote, tipira para la vasija de chicha, mulo para la vasija en donde se fermenta la chicha, pencas para bloque de sal, yibur para el soporte usado en las construcciones de quincha, janco para los nichos en las paredes, chajear para las olas y balsas moviéndose en la misma dirección, talingo para la cuerda con la que se ata un algarrobo a unas piedras, para formar un ancla, entre otros. Es bien interesante que dentro del vocabulario de la lengua sechura tenemos un montón de términos referidos a la navegación, lo cual tiene mucho sentido porque estos pueblos estarían teniendo una economía principalmente pescadora. También se han encontrado varios sufijos que corresponderían al sechura, como aca, catil, uchur, pian, eche, calla y pus, que lo podemos ver en nombres como chuinaca, purisaca, liaca, curacatil, sucatil, tucatil, minalyushur, nakulyushur, sinlyushur, cupián, liapián, chimpián, eche, queche, sureche, yequercaya, sincalia, piupus, tacupus y muchos otros. El límite sur de la lengua sechura estaría marcado por el desierto del mismo nombre, a partir del cual empieza el área del habla mochica. ¿Y qué pasa con la lengua de olmos que mencionan los documentos? La falta de información lingüística impide tener una imagen clara de la situación de este poblado. Es por ello que recientemente Matías Urban propone que en Olmos no existió un idioma diferente a los demás registrados en la región, y que más bien habrían sido hablantes del mochica y una o más lenguas de la costa norte, entre las cuales estaría el sechura durante la colonia. Por su parte, el mochica o muchic es la lengua de la costa norte mejor conocida. Además de la lista de palabras de Martínez de Compañón, que estamos mencionando varias veces, contamos también con el texto de Fernando de la Carrera llamado El arte de la lengua yunga de los valles del obispado de Trujillo. Si bien el término yunga se utilizaba para llamar a cualquier habitante costeño, las palabras identificadas son las del muchic, registrado en otros documentos coloniales y en registros etnográficos modernos. Esta lengua estaba lo suficientemente extendida como para haberse encomendado la preparación de catecismos con los cuales evangelizar a la población, y fue la lengua que sobrevivió por más tiempo en esta región, habiendo tenido sus últimos hablantes a inicios del siglo XX. El muchic se extendía desde el sur del desierto de Sechura hasta la margen norte del valle de Chicama, en el territorio ocupado por el estado Lambayeque, antes de su anexión al gobierno chimú. Esta fue también la lengua de los mochicas del norte que hablamos en un episodio pasado. Si bien es cierto que hay una continuidad entre los mochicas del norte y del sur con los estados Lambayeque y Chimú, respectivamente, no se puede estar 100% seguro de que durante los primeros 500 años de nuestra era se haya hablado un muchic o un protomuchic en la zona. El estudio de lenguas extintas sin registro documental es complicado, y la historia del muchic aún se sigue estudiando. ¿Podría haber sido otra lengua? Pues sí, es una posibilidad. Por ejemplo, Alfredo Torero identificó un área toponímica para el sufijo is, entre Piura y La Libertad. Esto quiere decir que había una lengua anterior a la muchic que se extendía en esta región y de la cual no nos ha quedado ninguna otra evidencia más allá de ese sufijo en la toponimia local, que aparece por ejemplo en el término cupisnique, donde cupis viene de esta lengua desconocida y el nique es un sufijo muchic. ¿Quiénes la hablaron? Fueron los mochicas del norte, fue la cultura salinar anterior a los mochicas, fueron los cupisnique. Parece ser que nunca lo sabremos, pero este registro nos mantiene alertas. Su extensión refleja un cambio importante en la región, sea de carácter político o social. Pueden haber sido conquistas, migraciones, la difusión de algún culto religioso. Ahora, a diferencia del área toponímica del is, de la cual no se conserva ningún otro nombre, sí contamos con uno para la lengua hablada al sur del muchic, al momento de la conquista, el Quinnam. Es probable que el nombre venga de Quinnamo, un personaje del que no se sabe casi nada,
pero cuya similitud con el nombre de esta lengua lleva a pensar de que fue el origen del término para denominarla. En los registros coloniales también se menciona una lengua pescadora, lo que llevó a Rostorowski a considerar que los poblados especializados en la pesca tenían un idioma propio que se extendía a lo largo de toda la costa. Sin embargo, el consenso lingüístico es que esta lengua pescadora probablemente se trata de un dialecto del Quingnam. ¿Qué conocemos de esta lengua? Debido a que no se han conservado ninguna de las gramáticas y diccionarios del Quingnam, elaborados en tiempos coloniales, la identificación de muchas de las palabras es hipotética. Muchas corresponden a nombres personales como los sufijos pec, an y ur. En Sorpec, Axapec, Huachar, Sepan, Pinguir, Sachur. Algunos parecen corresponder a títulos, como el sufijo namu, traducido como padre o señor por Calancha, como en el caso de Takainamu, o con el sufijo masa. La toponimia también nos ofrece algunos términos como Suisuipur, Sunsapur o Bichupur, de donde se desprende que el sufijo pur se refiere a tierras o áreas. Algunas fuentes coloniales y modernas permiten hipotetizar un origen Quingnam para palabras como Bini, que para Calancha es equivalente a Huaca, en quechua y aymara, y Alec, en muchic. Arriaga recoge la palabra Yale para un tipo de chicha, hablado desde Chancay hacia el norte, y ñaca, que es el pelo cortado que se ofrece a las huacas. Una etnografía del siglo XIX registra machira para el pez espada, cinnamon para un árbol, taparte para arbustos y pilcay para la cochinilla. Finalmente, un reciente descubrimiento arqueológico nos brinda una mejor comprensión del sistema numérico que habrían tenido los hablantes del Quingnam. En las excavaciones realizadas en Magdalena de Cao, se encontró una carta en cuyo reverso había una lista con números en un idioma desconocido. El arqueólogo Jeffrey Quilter y su equipo la identificaron como Quingnam, debido a que los números no corresponden al muchic ni a ninguna otra lengua indígena registrada hasta el momento. La lista es la siguiente: 1 es Chari, 2 Marián, 3 Apar, 4 Tau, 5 Imic, 6 Sut, 7 Canchen, 8 Mata, 9 Yucán, 10 Bencor, 21 Maribencor Charitayac, 30 Apar Bencor, 100 Pachac, 200 Maripachac. De todos estos, Tau, Sut, Canchen y Pachac parecen ser préstamos lingüísticos del quechua II, cuyo equivalente sería Tawa, Sohta, Canchis y Pachac. Pero el resto no son ni remotamente parecidos a los números en quechua, culi o muchic. Y bueno, estos son casi todas las referencias que tenemos al Quingnam. A pesar de su pobre registro, esta fue una lengua hablada en un territorio bastante extenso. Originalmente Alfredo Torero propuso que su límite norte era el valle de Jequetepeque, lo que convierte al área entre este y el valle de Chicama en una zona bilingüe, Muchic-Quingnam, mientras que el límite sur estaría en el Santa, Ancash. Sin embargo, Cerrón Palomino considera que se extendía mucho más al sur, llegando al valle de Chillón, pues los cronistas señalaban que este era el límite norte del quechua costeño, y Calancha indica que los chimúes que hablaban Quingnam llegaron hasta Lima. Esto nos deja con un interrogante. ¿No se ha propuesto que el quechua se empezó a hablar en el valle de Supe con Caral? ¿Cómo se relaciona esto con una distribución del Quingnam en periodos más recientes? Bueno, Cerrón Palomino reflexiona de la siguiente manera, y cito: Torero, quien plantea que el quechua nace en la costa norcentral, habla de un posible paleoquechua que habría estado asociado con Caral. Rochadi, que le toma la palabra, va más allá, dando como un hecho aquello que no pasa de ser una conjetura. El propio Torero, sin embargo, no descarta la posibilidad de que el lugar original de la partida del quechua antiguo se haya situado no en la costa ni en las vertientes marítimas, sino en la sierra, en Ancash, Huánuco, Pasco o Junín. ¿Una conjetura? Se preguntarán. ¿Acaso no hay varias evidencias del quechua en Supe? Pues, según el lingüista, el único trabajo que trata de probar esta hipótesis, a través de un estudio onomástico, presenta varios errores metodológicos. Por ejemplo, el derivar del término supe, el supay,
y traducir esto como sagrado carece de sentido, porque originalmente nombraba a un espíritu o fantasma, y luego fue la denominación para el diablo, con las deformaciones semánticas utilizadas en las campañas de extirpación de idolatrías. A su juicio, esto solo probaría que el quechua fue una designación tardía en la región, sobre todo porque en el norte chico hay muchos términos que no corresponden para nada con el quechua, y que tienen un origen incierto, probablemente el mismo Quinam. Tampoco quiere decir que en Caral se hablara un antecedente de esta lengua, ojo, simplemente no lo sabemos, y quizás nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que el Quinam sí fue reemplazado por el quechua tempranamente, tal como lo señala Mogrovejo a inicios del siglo XVII en Guarmey. Esta lengua fue una de las primeras en extinguirse rápidamente, gracias a las fuertes campañas de evangelización en quechua y a la llegada de los conquistadores. Los europeos trajeron consigo las epidemias que diezmaron a las poblaciones costeñas, y los sobrevivientes habrían asimilado rápidamente el español. Esta drástica disminución de hablantes llevó a que no se incluyera el Quinam en la lista de lenguas para evangelizar, y finalmente terminó desapareciendo hacia el siglo XVIII. Las otras lenguas de la costa norte sobrevivieron un poco más. Con seguridad, el tayán ya estaba extinto hacia la década de 1860. Markham diría, y cito, «No pude encontrar entre ellos, refiriéndose a catacaos, a nadie que recogiera su antigua lengua, más allá de la tradición de que era completamente diferente del de Sechura. Los de Colán también han perdido todo recuerdo de la lengua de sus ancestros». Por su parte, la lengua sechura continuó existiendo durante la primera mitad del siglo XIX, pero para 1864 solo los más ancianos aún recordaban su lengua originaria. A pesar de este retroceso, hay reportes de que pudo subsistir por mucho más tiempo. Philip Means reporta que en 1918 encontró esta lengua apenas sobreviviendo en los alrededores de Sechura, mientras que Hamel y Hasse señalaron que en los 60s algunos pescadores aún mantenían algunos términos que no eran ni españoles ni quechuas, pero se rehusaban a comentarlo. La última de las lenguas en extinguirse fue la mochica. No tenemos registro de cuántos hablantes existían al momento de la conquista, pero para mediados del siglo XVII quedaban solamente unos 40.000. El español fue reemplazándolo poco a poco, de manera que para mediados del siglo XVIII una gran cantidad de los hablantes eran bilingües, mochique-español. El último lugar en donde se habló el muchic fue Etén. En 1887, Middendorf visitó el pueblo y encontró que, y cito, «los jóvenes comienzan a avergonzarse» del antiguo idioma, y en presencia de forasteros se sirven del español. Hablan su lengua nativa solo entre ellos, y cada vez más mezclada con palabras españoles. Este es el comienzo del fin. A inicios del siglo XX, Brüning señalaba que, y cito, «por la clase de sociedad que a sí misma se considera culta, el idioma de sus antecesores es ridiculizado y despreciado como costumbre añeja, no en armonía ya con el estado actual de cultura del pueblo. Resulta de esto que las personas que entienden todavía el idioma, principalmente las que se creen cultas, se avergüenzan de él, y muchos lo niegan, creyendo que las investigaciones lingüísticas no tienen otro objeto que el de ponerlos en ridículo en otras partes». Los investigadores que a inicios del siglo XX buscaron estudiarla, como Brüning, Lehmann y Kimmich, todavía encontraron monolingües, sobre todo entre mujeres ancianas, pero la mayor parte de los hablantes eran ancianos bilingües. Gracias al desprecio de las élites cultas, que prefirieron alejarse de la cultura indígena para, entre comillas, modernizarse, y al racismo estructural, que despreciaba a toda persona que no hablara, entre comillas también, bien el español, terminó de extinguirse la última de las lenguas indígenas de la costa norte. Esta historia nos debe servir para conocer el proceso racista y clasista que llevó a la extinción de tantas lenguas. Sucedió con el Quinam, el Tayán, el Sechura y el Muchic, y también con el Culi, el Puquina o los quechuas de la costa central y el quechua chinchano. Y hoy en día sigue sucediendo con el quechua yaru, el jacaru y el cauqui, por ejemplo. Esperemos que más temprano que tarde
podamos recuperar y preservar este legado cultural que nos permite recordar que la historia de este país no se reduce solo a los últimos 200 años. Espero que les haya gustado este capítulo. Es un tema que algunas personas me habían pedido. Yo hace varios meses hice un hilo sobre lenguas extintas del antiguo Perú. Y justamente veo que es algo que no se conoce. El Sechura, el Quinam, son casi lenguas desconocidas, más allá de algunos investigadores y bueno, la gente que vive en la zona y que ha podido revalorar la existencia de esta antigua lengua, ¿no? Lo bueno de este revival, por llamarlo de alguna manera, del Muchic en la costa norte, gracias a las investigaciones arqueológicas, ha permitido que se esté rescatando un poco de esta lengua que se extinguió ya en la primera mitad del siglo XX y que incluso hay talleres de lengua Muchic, diccionarios populares, diccionarios de fácil acceso de Mochic español. Y eso es bien interesante porque se podría recuperar un poco este legado, ¿no? A pesar de que ya sea una lengua muerta. Y bueno, esperemos que también esto llegue a otras regiones y motive a rescatar otras lenguas, ¿no? Como mencioné, el quechuayaru, el jacaru y el cauqui, estos dos últimos que están por extinguirse y que se habla en la provincia de Yauyos del departamento de Lima. Y bueno, todos los otros quechuas que, como conversamos en el primer capítulo de este podcast, no son deformaciones de un quechua único o un quechua más antiguo, son simplemente otras lenguas. Son la forma local de hablarla y que luego se dividieron y que efectivamente ya son tan distintas como el español del portugués y este del italiano. Y no son deformaciones del latín, son lenguas en propio derecho. Aparte de la costa norte, conocemos otras lenguas extintas de la Sierra Norte y de la Ceja de Selva, y a ellas les dedicaremos otro capítulo. Solo por adelantar, tenemos el Culi, tenemos otras áreas idiomáticas, así como ahora hemos hablado del Is, que no sabemos mucho de esa lengua. Bueno, también en la Sierra Norte hay otras áreas idiomáticas interesantes que sería bueno poder correlacionarlas en algún futuro próximo con alguna de las culturas arqueológicas que se han ido descubriendo, ¿no? Que es como se ha hecho, por ejemplo, con el Chacha, lengua de la cual igual casi no hay registros, pero que podemos relacionarla con la cultura chachapoyas. La bibliografía de este capítulo es netamente lingüística, casi todo este material está disponible en internet, lo pueden buscar. Uno de los primeros trabajos base de Alfredo Torero, Deslindes lingüísticos de la costa norte peruana, publicado en Revista Andina número 8. Este trabajo está en internet, pueden entrar a la página de la Revista Andina, están casi todos los números colgados, creo que solo falta el último o los dos últimos. De Alfredo Torero también, Áreas toponímicas e idiomas en la Sierra Norte peruana, un trabajo de recuperación lingüística. En Revista Andina número 13, acá están varias de las lenguas que les menciono de la Sierra Norte, pero también mencionan el Is y muchos otros que creo que también les va a llamar la atención. Quizás el primer trabajo de síntesis, digamos, de moderno, desde el punto de vista lingüístico profesional, sobre este tema es el de Rodolfo Cerrón Palomino, La lengua de Nainlap, reconstrucción y obsolescencia del Mochica, publicado por La Católica. Lo pueden encontrar en Library Genesis. Toda su intro es justamente el identificar estas lenguas, de dónde vienen sus nombres, y ya luego viene un trabajo lingüístico especializado, ¿no? Yo recomendaría, si es que no son, si les parece un poco pesado esa parte, si no conocen tanto de lingüística como yo, por ejemplo, que no soy lingüista, pueden revisar solamente esa primera parte, ¿no? Está muy bien escrito, es entendible, y ya luego si quieren profundizar, ahí ven todas estas variaciones, morfemas, sintaxis, vocabulario. Es bien interesante. Este libro es del 95. Hay otro texto de Rodolfo Cerrón Palomino, un poco más reciente, Contactos y desplazamientos lingüísticos en los Andes centrosureños, el Puquina, el Aymara y el Quechua, Boletín de Arqueología PUC, número 14. De acá saqué la cita en una de sus notas del tema de Caral como origen de un paleoquechua, ¿no? Que no tiene ningún sustento realmente. Ahí de sus explicaciones es un poco más amplio de lo que he comentado. Y el trabajo más reciente, Matías Urban, del 2019, Lost Languages of the Peruvian North Coast, que me parece un trabajo excelente, actualizado
que ha recopilado esta información etnográfica, esta información de zoónimos, de los apellidos, de los nombres, ha revisado esta documentación colonial y encuentra toda esta información. Le permite proponer sufijos y nombres para el Tayán, el Sechura, el Quinam. Es un trabajo que me parece excelente, está en inglés, lo pueden encontrar en internet también y es lo más actualizado de estas lenguas, ¿no? Si ustedes saben inglés, yo incluso recomendaría que lean esto como introducción, ¿no? Está bien resumido y es bastante sencillo de entender. Si no conocen, si no saben inglés, igual pueden revisar lo de Torero y lo de Serrón Palomino. Va a ser un poquito más pesado de leer, pero igual van a tener información bastante buena. Y bueno, eso sería todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Pueden seguirnos en @más de 200 en números en Twitter. Coméntenos, háganos preguntas, déjenos en la caja de comentarios de iVoox también cualquier consulta o cualquier crítica, cualquier comentario, nosotros vamos a responder siempre. Y bueno, ya no los retengo más. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos en el siguiente episodio.